Hola, ¿qué tal amigos? Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios. Hoy queremos hacer una pequeña reflexión porque hoy empezamos el libro de los Romanos. De ahora en adelante vamos a leer 13 epístolas o cartas que el apóstol Pablo hace a diferentes sitios. En este día quiero hacer esta pequeña introducción porque el libro de los Romanos hay algo de confusión, porque este libro lo escribe el apóstol Pablo en el tercer viaje que hizo cuando estaba en Corintios. Recordemos los episodios que vimos en los últimos capítulos del libro de Hechos, y era precisamente que el apóstol Pablo fue y recogió un dinero para llevar a los pobres de Jerusalén, y él fue a Jerusalén y ahí fue preso. Acuérdense cuando él hizo los votos y empezó a ser acusado de que él estaba profanando el templo. Y después de eso, él es agarrado preso, y cuando él, después de que lo ponen preso, va hasta Cesarea, que está cerca de Jerusalén. Esta epístola la hizo antes de ir a Jerusalén, o sea que muchas personas piensan de que Pablo nunca llegó hasta Roma, pero Pablo sí llegó a Roma, pero en otras circunstancias. Lo que él habla en esta carta es precisamente lo que de pronto malinterpreta muchas personas, es que dice: yo no he podido ir a Roma porque definitivamente él ha tenido muchos inconvenientes. Tuvo el naufragio, acuérdense cuando él estuvo en un naufragio cuando iba para Roma, y todas estas circunstancias que sucedieron para que él llegara. Él estuvo solamente en Cesarea 2 años que lo tuvo preso este gobernador, y también tuvo muchos inconvenientes. Pero cuando él habla en esta epístola a los romanos, lo más importante es que el contenido de este libro es de gran trascendencia para nosotros que somos gentiles, porque este libro de los romanos es el libro, digámoslo, de la gracia, es el libro donde habla a los gentiles, a las personas que no somos judíos y que en un momento fuimos desechados por los judíos pensando de que solamente la salvación era para los judíos. En este libro más o menos se escribe entre 55 y 60 años después de Jesucristo. Como lo dije, fue escrito en Corintios, y la enseñanza de este libro es la justificación. Es una doctrina de justificación hecha por la fe en Cristo. El justo por la fe vivirá, dice en este libro, en el primer capítulo, y es lo que muchos de los predicadores antiguos les llegó a su corazón, y por eso cambiaron su manera de pensar, recibieron el Espíritu Santo y empezaron a predicar. Uno de ellos fue precisamente Martín Lutero. Martín Lutero era sacerdote en el siglo XV, que era muy estudiado, pero cuando él entró de fondo a este libro, se dio cuenta que había algo diferente a lo que se estaba enseñando, y es que no era por la indulgencia que se salvaba a las personas, o por lo que hiciera, o por lo que pudiera dar, o lo que fuese. La única justificación o la única cláusula o lo que se necesita para recibir a Dios, al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, es solamente tener fe en Él. Por la fe el justo vivirá. O sea, nosotros vivimos por fe en Jesucristo, y esa es la doctrina que nosotros tenemos. Nosotros somos muy privilegiados en esta época porque nosotros tenemos estas cartas, y sobre todo este libro, que es muy importante, y ojalá todos tengamos bien en cuenta este libro, que le pongamos detenido cuidado, porque tiene una enseñanza muy grande en cada uno de sus capítulos. Porque acuérdense, esta iglesia no la fundó Pablo. Pablo, de hecho, él casi no le gustaba ir donde habían iglesias, porque era como, en cierto modo, él era un apóstol, era un misionero, y él lo que quería no era de pronto ir a enseñarles a las personas que ya conocían del Señor, sino ir a abrir más iglesias para que más personas conocieran del amor de Dios. Eso era lo que él decía, y
las cartas fueron dirigidas prácticamente a estos romanos para que ellos entendieran mucho más de la doctrina. Entonces, ¿qué es lo que dice más o menos en este libro? En este libro hay tres características, digámoslo así, y es que Pablo envía estas cartas a ellos para preparar su futura llegada. Él tenía pensado, después de que llegara a Jerusalén, irse para Roma, pero no le fue posible por lo que comentamos ahora. Esa era la primera característica. La segunda era para aclarar y defender sus enseñanzas. Mire que a medida que vamos viendo el libro, vamos viendo que estas personas que eran creyentes estaban haciendo cosas que estaban fuera de la doctrina cristiana de la fe. O sea, porque es que confundíamos la gracia con el libertinaje. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque la libertad que nos da Cristo no es un libertinaje para pecar, no, simplemente es libertad que nosotros podemos hacer lo que queramos, pero no todo nos conviene, sino que las cosas que vienen del Espíritu es la que nos conviene. Y como Él no había fundado esta iglesia, sino que esta iglesia, lo más probable es que la fundaron después de que hubo en Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo, personas que conocieron del Señor ahí en Pentecostés, se fueron para Roma y allá en Roma empezaron a abrir iglesias con esta doctrina. Hay algo muy curioso porque de pronto estas personas empezaron a abrir la iglesia como la hemos abierto muchos que no tenemos mayor conocimiento o no tenemos mayor experiencia, no tanto el conocimiento sino experiencia o el conocimiento de cómo hacer una iglesia. Entonces ellos empezaron esta doctrina, pero de pronto se cometían muchos errores y por eso es que Pablo les hace estas aclaraciones y les manda a que comprendieran lo que verdaderamente era el Evangelio de Cristo. Es por la fe, no era por seguir las enseñanzas o los mandamientos de Moisés, sino que los mandamientos de Moisés los cumple uno después de tener una conversión con Jesucristo. O sea, es una consecuencia, no es para salvación, sino que es después de salvarnos por la fe en Jesucristo, en el sacrificio que hizo en la cruz, nosotros cumplimos los mandamientos para hacer lo que Dios nos manda. Porque la idea, ¿cuál es? La idea es que en este libro el Señor nos va a enseñar a nosotros, nos va a decir muchas cosas que nos pueden ayudar en nuestra vida. Dios quiere que tengamos una buena vida, Dios quiere que nosotros podamos hacer la obra que Él nos ha encomendado. Pero en la medida que nosotros vemos cómo el Señor le habla a los romanos, es como si nos estuviera hablando a nosotros, porque nosotros no somos judíos y nosotros hemos conocido el Evangelio aparte de la parte del Antiguo Testamento, que no estamos guiados por la ley, sino por la gracia. Y por último, era para fomentar la unidad entre los miembros de la iglesia de los judíos y gentiles. Recordemos que Pablo siempre estuvo predicando. Cada que llegaba a algún lugar, él le predicaba primero a los judíos, iba a las sinagogas y iba a todas partes hablando acerca de el evangelio del Señor. Pero primero empezaba con los judíos y después con los gentiles. Entonces había muchos judíos que creían en la palabra de Dios, en lo que Pablo les comentaba, y habían también muchos gentiles que creían también en lo mismo. Entonces, para tener esa unidad, porque los judíos querían que los gentiles se circuncidaran y empezaran a llevar la ley y llevar como ese equilibrio donde no tenemos libertad para hacer lo que se nos antoje, pero tampoco tenemos que hacer cosas para poder ganar la salvación. Es bien interesante este libro porque de verdad que nosotros estamos incluidos en este libro porque somos gentiles. Entonces, esa es la doctrina, este es el comienzo de las 13 cartas, de las 13 epístolas que Pablo hizo a los corintios, a los filipenses, a todas las ciudades donde él estuvo, donde habían iglesias fundadas por él,
y en especial esta que no fue fundada por él, pero sí la apadrinó. Recuerden que Pablo es el llamado apóstol de los gentiles. Él, cuando estaba hablando con Agripa, dice que el Señor lo mandó a que fuera el apóstol de los gentiles, así como Pedro era el apóstol de los judíos. Pablo era el apóstol de los gentiles, de las personas que no eran judías, y es una encomienda bastante grande que el Señor le hace a Pablo para que Pablo empiece ese ministerio tan maravilloso que hoy disfrutamos cada uno de nosotros, porque de verdad que es una bendición saber que nosotros somos hijos de Dios, que hemos recibido a Jesucristo por la fe y que por la fe nosotros vamos a vivir, no por obras para que nadie se gloríe. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento para empezar este libro, para empezar a leerlo, y no solamente a leerlo, sino a escudriñar de esta palabra, para que podamos nosotros, por la gracia, por la fe, por la misericordia de Dios, crecer en nuestra vida y llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para usted y para mí en la vida. Así que oremos en esta mañana. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos das a cada uno de nosotros, Señor, de poder escudriñar en este libro, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos has dejado, Señor. Gracias porque tú no haces acepción de personas. Gracias porque en tu corazón también estaba, Señor, salvarnos a nosotros, Dios. Gracias porque de verdad que nosotros hemos podido sacar el tiempo, Señor, y tú nos das la sabiduría, nos das el entendimiento, nos das las herramientas, Padre mío, para poder llevar a todos el evangelio de las buenas nuevas, Señor. Así como Pablo nos dio este ejemplo, Señor, nosotros queremos seguir el ejemplo de él, de ser persistentes, de ser personas firmes para poder llevar tu evangelio, no importando las circunstancias, porque no depende de lo externo, sino de lo interno, de lo que tú nos has dado a nosotros, Señor. Yo bendigo a cada persona que escucha estos audios, Señor, en especial a todos los que están en este momento conectados, Señor, los que nos ven vía internet, Señor, a todos los de la iglesia, la comunidad cristiana La Roca de Betel, Señor, y te pido de todo corazón, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a alinearnos en el caminar tuyo, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu gracia, por tu misericordia. Quedamos en tus manos, Dios, y te pedimos que nos ayudes y nos acompañes el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.